Dios, bien, este vídeo yo comenté en un vídeo anterior una frase, un texto que decía que la ciencia, no sé cuál, había hecho más por la humanidad en 1800 años que el cristianismo. Bien. Y yo decía eso que no. Y me voy a explicar por qué. Y introduzco un poco la pregunta. ¿Son las ciencias las responsables o el motor, vamos a decirlo, ¿no? Porque claro, evidentemente tiene mucho que ver, no lo vamos a negar. El motor o lo que ha hecho que nuestras civilizaciones, porque la civilización tampoco existe, no existe una sola civilización, nuestras civilizaciones humanas, civilización occidental o oriental o cualquier otra clasificación que se le quiera dar. ¿Ha sido la ciencia de lo que ha provocado desarrollo? No. Es decir, en última instancia o como motor, en último o en primero, no sé, el motor no ha sido las ciencias. El motor ha sido el ser humano. Es como decir, ¿qué nos permitió llevar, o sea, ¿no? ¿Qué hizo que llegásemos a la luna? Los cohetes, no. La política de Kennedy, evidentemente. ¿Por qué? Bueno, voy a poner un ejemplo un poco más, vamos a ver, en Edad Media, en Edad Media, vamos a poner ejemplos de la Edad Media y de la Revolución Industrial, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que en la Edad Media éramos unos absolutos imbéciles? ¿O hasta el siglo XVIII nos dijimos, espérate, que podemos mejorar mucho más la técnica, ¿no? Bueno, las ciencias técnicas podríamos llamar, ¿no? Que no son las ciencias naturales realmente. ¿O qué pasa? ¿Que no podíamos haber mejorado las condiciones del campo desde la Edad Media hasta...? No. Lo que ocurrió es que en Inglaterra, en fin, ¿no? En Reino Unido, bueno, no sé cómo se llamaba en ese entonces, pues ocurrió una revolución política, un cambio político, un cambio ideológico, que dio paso pues a aprovechar pues el mercado, aprovechar ciertas cuestiones. Y eso fue evidentemente lo que, bueno, también el descubrimiento de la máquina de vapor y demás, claro. Pero la cuestión es esa. No es que fuésemos más tontos. Seguramente se podría haber perfectamente desarrollado e investigado en la Edad Media o siglos posteriores métodos pues bueno, por los métodos pero que precisamente surgieron más tarde para que el campo fuese más rentable, ¿no? Es decir, produjese más, la pérdida de cosecha fuesen las menores, pero ¿qué es lo que ocurría? Que los que tenían el dinero o el poder, que eran pues, estoy hablando más de o menos, ¿no? En el caso de Europa, ¿no? Pues eran pues los estamentos privilegiados, ¿no? La nobleza y el clero, bueno, o más que el dinero, que también tenía, ¿no? Porque la burguesía también tenía el control político, ¿no? Que permitiera que ese dinero se utilizase, porque no permitían invertir en el campo, etcétera, etcétera, porque eso se consideraba trabajo o trabajar y eso estaba muy mal visto. Sí, ¿éramos tontos? No. Lo mismo necesitábamos desarrollar un poco más nuestras ciencias técnicas, sí, pero no fueron las ciencias técnicas el motor, fue la voluntad, la ideología, etcétera, etcétera, de investigar. Como por ejemplo pasa con las guerras. Cuando hay guerras, allí hay mucha voluntad de investigar, de conocer las ciencias técnicas o las ciencias naturales para mejorar las técnicas o viceversa, pues evidentemente se desarrolla muchísimo. Por ejemplo, Internet es de creación militar. Esto es así. Vaya, hombre. En fin, bueno, eso sigue ocurriendo hoy en día, ¿no? Cuando las ciencias empezaron a alimentarse de las empresas y las empresas de las ciencias, pues ahí hubo un gran desarrollo. Es decir, no son las ciencias lo que nos han llevado a este desarrollo en sí, ha sido el ser humano y su voluntad de aplicar a las ciencias. Ha sido puramente dicho la voluntad humana. Porque ¿de qué me sirve a mí saber? No sé. Bueno, cualquier conocimiento científico si no lo aplico. De nada en absoluto. En fin, este vídeo parece bastante evidente, pero por algunas frases que veo y tal, pues llego a pensar que no es tan evidente como yo puedo pensar o creer. Así que nada.
Cuídense, hasta otra, chao.